Murió la literatura está muerta, los libros que se publican son libros sin sentido, son libros mal escritos, solo se consumen libros de baja calidad ahora. Es a un domingo más de chai donde hablamos de libros mientras tomamos un chaicito. Y para este video, aprovechando que todavía no me sigue tanta gente ni tanta gente ve mis videos, quería hablar sobre este tema que sí se me hace bastante interesante, que está rondando, ya lleva unos meses las redes sociales, acerca de cómo la literatura está muriendo, cómo la literatura cada vez se vuelve más como un producto, más que un arte, siento yo. Entonces ha estado como mucho este discurso y pues yo quería venir aquí y comentar mi punto de vista según como yo estoy sintiendo que le faltan más al análisis que se está haciendo en redes sociales a los que yo he visto. A lo mejor alguien ya habló de esto, pero hasta el momento los que yo he visto siento que a veces faltan afinar estos detalles que voy a proponer ahorita. Propongo que para hacer un análisis de lo que está pasando en la literatura así a nivel internacional, yo creo, son tres. Hay que ver el contexto educativo, el contexto económico y el contexto social que estamos teniendo en la actualidad histórico-social en el mundo y cómo justamente esto que le está pasando a la literatura, le está pasando a muchas cosas, pero al final lo que estamos viendo, siento yo, en la literatura es justamente un reflejo de lo que está pasando a nivel social en general, en todo, en lo global, pues. Para el principio quiero hablar sobre el contexto educativo. Y para esto a mí sí se me hace interesante y importante puntualizarlo, porque yo siento que hemos venido decayendo en la educación. Ya la gente no, o sea, y esto no es problema de los maestros, pues no quiero como culpar a los maestros nada más, sino que ha sido un proceso paulatino que lo hemos ido viendo, siento, o sea, hablo desde el contexto mexicano, no sé cómo estén en otros países, pero específicamente en México, las reformas educativas que se han venido haciendo, yo creo que desde la generación millennial por ahí, y ya ir bajando, siento que sí han ido afectando a cómo rendimos como estudiantes y como seres humanos. Por ejemplo, en la actualidad, ya cuando también yo estudié, el reprobar era súper complicado. Si reprobabas era porque de verdad no hacías nada, eras demasiado flojo o floja y, y ya sí por eso reprobabas, pues, pero la verdad era muy complicado que un maestro te pudiera reprobar una materia. Y en la actualidad ahora es como es más difícil reprobar, o sea, que el alumno repruebe es muy difícil porque el maestro tiene que ver todas las posibilidades, tiene que agotar todas las formas para que el alumno aprenda. Y si bien yo no estoy en contra de eso, de cómo los maestros tenemos que irnos adecuando al alumno y hacer que ellos aprendan, etcétera, también es verdad que hay algunos que se pueden aprovechar de la situación o al final nos vamos haciendo de mañas y nos vamos volviendo a la gente más floja, porque al final si lo que te importa es pasar la materia, no te vas a esforzar. Y entonces, pues eso se vuelve más como difícil. Y también en los contextos educativos, los alumnos, que esto yo creo que también va a ir anclado a lo que está pasando históricamente, cada vez tienen menos ganas de hacer las cosas. Creo que es normal estar en la adolescencia, en la niñez más o menos, mm, pero de que si uno les propone algo a los adolescentes como que, ash, o bueno, o ya que, o no lo quieren hacer, incluso a los niños, ¿no? Y específicamente la lectura es un hábito y es algo que a veces sí ya puedes nacer con el gusto a la lectura probablemente, pero en muchas ocasiones finalmente es un hábito y hábito a veces de repetición de lo que ves en las casas, de que si tus papás, tus abuelos, tus tíos, tus primos nunca viste que fueran personas lectoras, probablemente a ti es más complicado que te llame la atención leer. Y en las escuelas, de verdad que también, como les digo, las reformas educativas y todo esto, se vuelve a veces complejo meter ciertas lecturas, ciertas
cosas, porque cada vez los niños también hay cierto descontrol, entonces en lo que uno quiere ponerlos a leer, van a estar haciendo otras cosas, el control de grupos, las tareas, las otras materias, muchas cosas se van pues acumulando, pienso, y eso hace que para que las escuelas meta el hábito de la lectura es posible, se debería de hacer, totalmente sí, pero se empieza a volver más complejo, siento yo. Entonces siento que desde ahí, desde la educación que hemos estado teniendo en las escuelas, ya no se nos exige leer libros. Antes sí, antes era como te tenías que leer un libro casi por semestre a veces, o a veces por mes, por periodo, sobre todo, no sé, en la preparatoria o en la secundaria, en las clases de literatura había más a veces esta cuestión de los libros. No dudo que en otras escuelas sí lo hagan, pero creo que a nivel así como grande, 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 creo que el hábito de la lectura en la educación, con los modelos educativos, etcétera, se ha ido como perdiendo y dejando de lado. Y entonces eso hace que finalmente el alumno le cueste trabajo leer, le cueste trabajo investigar, le cueste trabajo hacer las tareas. Si bien ya existían cuando les dejaban de tarea leer un libro, de que bueno, mejor veo la película y hago el resumen según la película, en la actualidad ahora es más, todavía más fácil por la inteligencia artificial. Entonces sí siento que esta cuestión de la inteligencia artificial, de la facilidad de muchas cosas, ha hecho que el hábito en la lectura en los contextos educativos se vuelva un poco también más complejo y pues eso vaya haciendo que las personas cada vez leamos menos o textos menos complejos, o sea, que también los maestros digan, no, o sea, si le pongo tal novela a que la lea, el alumno no lo va a querer leer, se le va a hacer aburrido y a lo mejor es una novela que sí les podría ayudar para enriquecer vocabulario, para enriquecer el pensamiento crítico, la atención, la concentración, pero el maestro conoce a sus polluelos y es como, no, pues sabes qué, o sea, si les pongo X lectura, me la van a aventar, pues no la van a hacer o me van a hacer resúmenes con inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces sí siento que es por esa parte es importante que cuando se hagan análisis de que se está perdiendo el hábito de lectura o lo que sea, sí hay que meter también reformas educativas, contextos educativos distintos y diversos que tenemos, por lo menos en México, pero yo me imagino que también en el mundo y en distintas partes de los otros países, no porque a veces en nuestra escuela sí se haga bien el hábito lector o en nuestra casa sí se leía, pues hay que recordar que no en todos los contextos son iguales y siempre, siempre hay que puntualizar eso. Como siguiente punto que me parece también importante comentarlo es el contexto económico. Ok, al final vivimos en un mundo capitalista y vamos a vivir en oferta, demanda, oferta, demanda, oferta, demanda. Obviamente que sí hay un grupo, un fanbase muy grande de algún booktoker, booktuber, bookstagrammer, etcétera, lo que se diga, va a vender más o es más probable que venda este libro porque este libro va a tener gente que ya respalda al autor, que es un autor conocido, una autora conocida, y va a ser más sencillo que ese libro venda. Por lo tanto, obviamente las editoriales al final, aunque la literatura es un arte y es algo muy bello y aparte es estudio, investigación, campo de todo eso, también hay que recordar que finalmente vivimos en un mundo capitalista donde lo más importante es hacer dinero, tener dinero, generar y producir. Entonces, obviamente que a las editoriales van a buscar libros que les den esto, que les den números. Y normalmente esos van a ser los que tengan un fanbase de algún influencer, etcétera. Y también, como les comentaba con lo del contexto educativo, si el libro que mayormente, que más gente va a leer, obviamente va a ser un libro que probablemente sea un libro sencillo de leer, un libro que vaya a tratar temas fáciles, temas en las que sean como de muchos puntos en común en el sentido de, por ejemplo, lo del romance, etcétera, que no vayan a ser libros que a lo mejor me vayan a cambiar la vida o libros que requieran demasiado de mi atención, porque yo lo que necesito es una lectura fácil, una lectura rápida, porque en mi educación nunca tuve el que me educaran y nunca tuve el hábito de la lectura. Entonces, ¿qué es más fácil? Hay pues libros sencillos de leer. Libros que ahorita vemos que los influencers dicen de que hay que se leen diagonal, o sea, este tipo de libros que ya cada vez son más, menos como con estas cuestiones escriturales no tan cuidadas,
con la cuestión de los personajes no bien construidos, una historia extraña, con muchos vacíos. Sin embargo, como educacionalmente estamos pues teniendo estos retrocesos en la cuestión de poner atención, de retención, etcétera, pues obviamente que estos libros igual van a vender. O sea, si la mayoría de las personas estamos teniendo una educación no tan buena o están teniendo una educación no tan padre en la cuestión de los libros, etcétera, pues con cualquier cosa van a buscar lo que lean les va a gustar o no van a ver que está mal escrito. Al contrario, o sea, para ellos va a estar súper bien y X, porque si ni siquiera están sabiendo escribir, si ya el escribir se está perdiendo también, ¿por qué? Porque tienes a la inteligencia artificial que te mejora el texto, tienes a la inteligencia artificial que te lo resume, etcétera. Entonces, obviamente también, si uno no sabe escribir bien, no vas a detectar cuando algo está terriblemente escrito. Y aparte luego si le sumas la cuestión del fanatismo, de que tú eres fan de alguien, lo vas a querer buscar defender también, de que no, sí, es el mejor libro, etcétera, ¿no? Entonces creo que también ahí es importante como si entender eso de oferta, demanda, oferta, demanda. Y cuando siempre, bueno, no sé si siempre, pero llevamos muchos años donde la comprensión lectora está bajando. Obviamente que lo que vamos a consumir y lo que más se va a vender van a ser libros que sean sencillos, libros que sean llevaderos, libros que me den lo que yo puedo comprender con mi cerebrito. Entonces sí, pues eso obviamente va a pasar. Y el tercero es el contexto social, sociohistórico. ¿Qué está pasando? Sobre todo después de pandemia, cada vez tenemos menos retención, estamos más sobreestimulados, estamos viviendo una cuestión pues histórica bastante, lo voy a decir interesante, que es justamente en ese sentido de cómo post pandemia también la cuestión de los libros, porque los influencers ganaron, bueno, los creadores de contenido subieron un montón en pandemia. Muchos crecieron gracias a la cuestión de pandemia, pues porque era lo que más consumíamos en internet, ya que no podíamos salir ni estar en nuestras casas. Y creo que la gente regresó mucho también a los libros por lo mismo. Y, pero finalmente sí nos afectó. Y las pantallas y estos algoritmos y el dumb scrolling nos está afectando en la cuestión de tener retención. Y eso obviamente también va a afectar en la forma en la de qué vamos a estar consumiendo. Primero, ¿por qué? Porque como estamos perdiendo ciertas cuestiones de concentración, entonces obviamente los libros que vayamos a consumir nos tienen que atrapar de cierta forma o que sean sencillos de leer porque ya nuestra cabeza se está atrofiando. No lo quiero decir como un pretexto de que, entonces sí que se sigan publicando estos libros, no, pues ya que se nos queme la cabeza. No, pues eso no, sino estoy intentando pensar y medio reflexionar y entender de dónde vienen todas estas cosas. Segundo también, que va enlazado literalmente con todo, que es parte de la educación y parte del sistema económico. Y lo que estamos viendo ahorita en las redes sociales es excesivamente mucha violencia, muchas noticias tristes y muchas cosas tontas. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente que eso nos sobresatura y lo que nos hace querer es simplemente desaparecer, simplemente no pensar. No pensar, no pensar, no pensar. ¿Por qué? Porque nos estamos sobreestimulados, estamos abrumados de lo que está pasando en general en el mundo y entonces obviamente que lo que vamos a consumir, porque no hay que olvidar que finalmente cuando lees un libro estás consumiendo, lo que vas a querer consumir pues va a ser algo que te relaje, algo que te distraiga, algo que te haga no pensar, algo que te conforte tu corazón, porque ya vienes muy saturado de muchas cosas y aparte que te pongan un libro de filosofía, un libro a lo mejor súper bien escrito que te va a cambiar la vida y que te va a hacer reflexionar tú, la verdad, esto no quiero. Entonces, eso. También ya la gente que estamos trabajando, que tenemos uno o dos trabajos para poder sobrevivir o tener un salario ahí digno, también eso obviamente va a cansar de que llegues del trabajo sobreestimulado, saturado, saturada y lo que quieres también es descansar tu mente, lo que quieres es descansar con un libro a gusto, como ver una serie, pues a los que nos gusta leer a veces pues como que dices, ay, en vez de ver una película, una serie, quieres sentarte a leer algo porque
te relaja, porque te gusta. Entonces, obviamente vamos a preferir libros que sean con temáticas más tranquilas, con temáticas divertidas, que nos hagan reír, etcétera. Entonces, o que nos metan en mundos y nos saquen tantito de la realidad que estamos enfrentando, así como en ese momento. No otra historia triste, no otra historia de crítica social, o sea, como que nos vamos acercando a este otro tipo de libros porque en nuestro contexto ya estamos muy sobreestimulados y muy saturados de otras noticias o de otras cosas, o cuando nos dedicamos, por ejemplo, a la labor docente, etcétera, obviamente que te vas cansando de todo ese ruido y el de pensar y controlar a los niños, a los jóvenes, etcétera, y a veces lo que uno quiere es descansar su cabeza. Que ahí yo siento que también pues es la otra, como les decía, o sea, como que siento que está conectada con lo demás y que obviamente estos libros que parecen malos o que parecen que no te van a cambiar la vida, etcétera, pues como que van, pues se van vendiendo más, o sea, porque la gente los va queriendo más, va habiendo más demanda de este tipo de libros también. Y ya como juntando todo, finalmente las artes, la cuestión de cultura siempre ha sido un sector muy precarizado, en general, ha sido muy precarizado y porque normalmente como sociedad no valoramos la cultura, las artes como lo son y las vemos muchas veces como hobbies, como algo extra de la vida y no como chamba, no como trabajo y no las valoramos así. Entonces, mm, creo que sumado a todo esto, también eh, se va desvalorizando todo lo que es el trabajo de un buen escritor. Y creo que sí existe la buena literatura y la mala literatura, no en vano hay carrera, no en vano hay licenciatura, no en vano hay maestrías y investigaciones y doctorados, etcétera, alrededor de lo que es la literatura, de la crítica literaria, las investigaciones literarias. Sí es verdad que puede haber una buena y una mala literatura, no es todo es objetivo. También, obviamente, como todo en general, y aquí se meten todos, o sea, las ciencias exactas, las biológicas, etcétera, es cultural, o sea, hay que recordar que vamos teniendo distinta apreciación dependiendo del contexto histórico en el que estemos. No es lo mismo la ciencia en los 1800, 900, 2000, ahorita lo mismo con la literatura, no va a ser la misma literatura ni la misma forma de la crítica literaria de los 1800, 1900 a la actualidad. Y algo que justamente es lo que está pasando con la crítica es que podemos ver cómo libros como Moby Dick no están tan bien calificados, por ejemplo, en plataformas como Goodreads, y Alas de Sangre súper bien calificado. ¿Y qué libro es mejor? Obviamente que Moby Dick es mejor que Alas de Sangre, o sea, eso está súper indiscutible. Sin embargo, como se ha democratizado la crítica, como ya nos venía diciendo Foucault, Baudrillard, etcétera, Mm, si bien esto está padre, porque ya todos podemos decir que es bueno y que es mala literatura, o bueno o malo de lo que sea, porque ya somos críticos de todo, o sea, de cine, con Letterboxd, ya calificamos también o sea, todo lo de Uber y etcétera. También eso es otra situación que no lo puse aquí como punto, pero yo creo que iría en la cuestión de lo sociohistórico, como ahora estamos hipervigilados, estamos sobrevigilados en todos y todos nos estamos vigilando en todos lados y eso hace que estemos criticando todo el tiempo y no todas las críticas son buenas. Hay que saber y tomar las críticas de quien vienen y de las plataformas también. No simplemente hacer de que, ay, ¿por qué Moby Dick tiene poquitas? No hay problema, pues, o sea, sí hay problema en el sentido en general, pero al final es una red social más. No es una revista indexada, no es la crítica literaria top, no es solo otra red social más. Es como si tomáramos también valor por todas las críticas que hay en TikTok de buenas películas cinematográficas, pues, o de divulgación, que a veces están terribles los videos de divulgación histórica, que son todos falsos también. Entonces, es una red social y hay que tomarla como tal.
incluso para los que somos lectores, que somos los que obviamente vamos a entrar a esa red social, hay que entenderla como tal y tomar las críticas del quien vienen. Puedes tener tú un booktoker, un bookstagrammer, etcétera, el influencer literario que más te guste, que a lo mejor tú sabes que él no estudió literatura, pero le gusta leer y tienen gustos en común. A lo mejor sí te vas a fijar en las críticas que él hace, ¿por qué? O que ella hace, ¿por qué? Porque obviamente tienen gustos en común y tienen como que a lo mejor lo que a ella te guste, a lo que a él le guste, a ti también te va a gustar. Pero también puedes darte chance porque a lo mejor no, pues sobre todo porque esa persona no es experta, solamente es una persona que tiene gustos similares a los tuyos. Entonces creo que ahí también es importante como diversificar a quienes seguimos y a quienes estamos verdaderamente otorgándoles nosotros como consumidores también de libros el poder para decidir qué queremos leer nosotros. O sea, no simplemente de que, ay, porque veo que tiene poquitas estrellas, simplemente ya no voy a leer ese libro. No, pues, o sea, eso no hace un buen o mal libro. ¿Por qué? Porque es una red social nada más. Investiga, checa, mejor checa la crítica literaria fuerte de la gente que sí hace la investigación, que sí se dedica a esto y no simplemente de alguien, porque incluso no solamente la gente como que crea contenido, pues también te puedes encontrar gente random que ahí pone su crítica y lo califica mal porque es aburrido y es como, sí, pero tú quién eres para decir que esto es bueno o malo o aburrido o no aburrido, ¿no? Entonces, siento que sí está bien democratizar la crítica y que ahora todos podemos criticar, porque hay que ser también sinceros, la crítica literaria puede estar sesgada y ser elitista, ser eurocentrista, ser colonialista, muchas cosas puede tener la crítica literaria y lo ha tenido también justamente es parte de que ahora todos podamos hablar de todo porque viene siendo una queja de siglos atrás, pero ya nosotros que tenemos ese contexto y el poder, pues hay que tener mente para discernir a quienes sí vale la pena escuchar y a quienes los vemos y, ok, se vale tu crítica, pero simplemente no la voy a tomar en cuenta para tomar una decisión. Y es que a mí este tema sí me interesa y sí se me hace, como que sí me ha atravesado durante mi vida porque yo empecé a leer en la secundaria 12, 13 años y me da vergüenza decir que leía porque no me gusta decirlo, ya que porque después me preguntaban como, ¿y cuál es tu libro favorito? ¿Qué te gusta leer? Y yo sentía que lo que yo leía no valía la pena o que no era bueno. Y tampoco siento que eso esté bien, pues, porque también eso me ayudó a que posteriormente se me generara el hábito y ya pueda leer otras cosas. También por eso dejé mucho tiempo de leer porque sentía que lo que a mí me gustaba leer no valía la pena o que ya era muy grande para leer cierto tipo de libros. Y no, pues, creo que eso también tiene bueno esta cuestión de los booktubers, bookstagram, etcétera, porque generas comunidad en gustos que no son malos, pues mientras no le estés haciendo daño a nadie, mientras no estés consumiendo autores, autoras que estén haciéndole daño a otras personas, mientras no estés pues con gustos que ya, o sea, que sean demasiado extremos y que sí está mal ir normalizando este tipo de personajes y conductas, etcétera. Siento que pues no hay problema, pues sí que no deberías de avergonzarte por leer, porque al final creo que es lo más importante, leer. Lean, lean, lean todo lo que puedan, generen el hábito y ser crítico. Al final puedes leer lo que tú quieras, pero sí es importante que aunque te relajaste leyendo un libro a lo mejor malo o muy bueno, al final sí hay que ser críticos, no simplemente dejarlo ahí, pues, sino sí hacer la crítica y aceptar también de que sí, no estoy leyendo el libro que va a ganar el premio Nobel, pero lo disfruté y me gustó y está bien. Y ya. Y buscar también, a lo mejor cuando uno tenga tiempo, otro tipo de lecturas, porque lo mejor es siempre variarlo y cambiar, ¿no? Entonces, pero lo principal es leer. Lean y disfruten mucho lo que están leyendo. Nuestro contexto histórico está loco. Lo que estamos pasando está bien bizarro en muchas cosas. Entonces, hay que disfrutar la vida y disfrutar lo que estamos consumiendo. Y leer al final es un hobby. O sea, entonces disfruta lo que estás consumiendo y lo que estás haciendo, a menos que sea tu chamba, ¿verdad? Si es tu chamba, pues qué padre. Pero si no es tu chamba, pues disfruta y lee lo que quieras leer. Mientras, pues, seas consciente de lo que estás leyendo. También no creas todas las cuestiones que
ves ahí, o que es lo que sea que diga el libro. Y pues ya cortaré aquí para ya no hacer más largo esto. Y que tengan un muy bonito fin de semana. Y esto fue todo de Domingo de Chai. Bye.